No podía creerlo, ese reloj, el reloj de su amor fallecido, estaba ahí, en la muñeca de un desconocido. ¿Te gustan las historias llenas de misterio y emociones inesperadas? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para más relatos como este. Mientras regresaba a casa después de otro largo día de trabajo, María caminaba por las abarrotadas calles de la ciudad. Había aprendido a moverse entre el bullicio, perdiéndose en la rutina de rostros desconocidos, anuncios parpadeantes y sonidos interminables de bocinas. Para ella, cada paso era parte de su intento por vivir un día más, un día menos pensando en lo que había perdido. Sin embargo, algo llamó su atención. Entre los vendedores ambulantes que ofrecían de todo, desde pulseras hasta relojes antiguos, algo la hizo detenerse. Fue como si una parte de su memoria despertara de repente. Allí, entre el cúmulo de objetos brillantes y desgastados, algo relucía en la muñeca de un hombre. Su corazón dio un vuelco. Reconoció ese objeto, algo que nunca había pensado volver a ver, un reloj antiguo, con un diseño único, una pieza especial. Ese reloj había pertenecido a su novio, quien había fallecido trágicamente hacía más de 20 años. En ese instante, el ruido de la ciudad desapareció. Solo existían ella, el reloj y el hombre que lo llevaba en la muñeca. Sin pensarlo dos veces, dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano y, con determinación, sujetó el brazo del hombre, sus dedos apretándose con firmeza sobre su muñeca. ¿De dónde sacaste ese reloj?, preguntó, casi sin aliento, mientras sus ojos se clavaban en el rostro sorprendido del desconocido. El hombre, perplejo, retrocedió ligeramente, pero María no aflojó su agarre. Sabía lo que había visto y no podía soltarlo, no hasta obtener una respuesta. El hombre, visiblemente incómodo por el apretón de María, la miró con desconcierto. Se pasó una mano por la nuca, claramente nervioso, mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. No era común que alguien lo confrontara de esa forma, especialmente por algo tan insignificante como un reloj, al menos en su percepción. «Lo siento, señora, ¿de qué habla?», balbuceó, intentando zafarse de su agarre, pero María no aflojaba. Ella señaló el reloj en su muñeca, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de nostalgia y ansiedad. Ese reloj era de alguien que conocí hace mucho tiempo. Alguien que, su voz se quebró por un instante, pero se recompuso rápidamente, alguien que fue importante para mí. ¿Dónde lo conseguiste?». El hombre miró el reloj en su muñeca, sin entender del todo el peso emocional que ese objeto parecía tener para la mujer que tenía enfrente. «Ah, esto. Yo lo compré hace años en un mercado de segunda mano», dijo, rascándose la barba. «No sé nada sobre su origen, solo me gustó y lo compré. El vendedor me dijo que era una pieza única y antigua, y me pareció especial». El corazón de María latía con fuerza. No podía ser una simple coincidencia. Después de todo, ella había escogido personalmente ese reloj, un modelo raro y con detalles únicos, como el grabado en la parte posterior, que solo alguien cercano a su pareja fallecida podría reconocer. «¿Puedes decirme dónde fue ese mercado?», preguntó, sin soltarlo aún. El hombre, viendo la intensidad en sus ojos, sintió que no tenía otra opción más que colaborar. Le explicó que el mercado se encontraba en el barrio antiguo de la ciudad, un lugar donde se vendían todo tipo de objetos antiguos y curiosidades. Finalmente, María soltó su agarre, pero su mirada seguía fija en el reloj. Estaba decidida. Necesitaba seguir esas pistas, investigar de dónde había salido ese objeto que alguna vez fue tan querido, y, con suerte, hallar respuestas a las preguntas que habían quedado enterradas con su ser amado. Mientras caminaba hacia su hogar, María sentía como cada paso la transportaba de vuelta a recuerdos que habían permanecido ocultos en su memoria, casi intactos, desde la muerte de su novio.
La imagen del reloj en la muñeca del ambulante había roto la calma superficial que ella misma había construido en torno a esa pérdida, obligándola a enfrentar emociones que creyó haber dejado atrás. Recordaba con claridad el día en que le había regalado ese reloj. Era un modelo clásico, de esfera plateada con un grabado en la parte posterior, para siempre, juntos en el tiempo. Había sido una pieza simbólica para ambos, un juramento silencioso de que, sin importar lo que pasara, sus caminos permanecerían conectados. Él era el tipo de persona que parecía desafiar al tiempo. Siempre decía que el tiempo era solo una ilusión y que su amor no podía medirse en segundos o minutos, sino en momentos compartidos. Así que el reloj, con su eterno tic-tac, se convirtió en una promesa de que, sin importar lo que sucediera, siempre estaría allí, en cada latido de su corazón. Después del trágico accidente que le arrebató la vida, ella nunca volvió a verlo. Lo había enterrado en su memoria, pensando que el reloj había desaparecido para siempre, como una parte de él que decidió quedarse en el pasado. Por eso, encontrarlo después de 20 años era como un mensaje del más allá, un recordatorio doloroso de todo lo que habían vivido juntos y de la promesa que quedó sin cumplir. Esa noche, mientras las sombras de su apartamento la rodeaban, María tomó la decisión. No podía ignorar ese llamado del pasado. Necesitaba descubrir cómo ese reloj había llegado a manos de un extraño, rastrear cada uno de sus movimientos desde el día en que desapareció. Era como si el destino le estuviera dando una oportunidad de cerrar el ciclo, de obtener respuestas y, tal vez, de dejar ir el dolor. Al día siguiente, se preparó para el viaje. El mercado mencionado por el ambulante era un lugar de antigüedades y objetos olvidados, el tipo de sitio donde los recuerdos y las historias se acumulaban en cada esquina. Sabía que, si había una posibilidad de encontrar algo sobre su amado reloj, ese sería el lugar donde empezar su búsqueda. María llegó al mercado con una mezcla de ansiedad y esperanza. El lugar estaba repleto de puestos abarrotados de objetos viejos y únicos, cada uno con su propia historia. Mientras caminaba entre las filas de antigüedades, sentía que estaba atravesando un portal hacia el pasado, un mundo donde cada artículo parecía tener un secreto que susurrar. A medida que avanzaba, preguntó a algunos vendedores sobre el reloj. La mayoría no tenía información y solo le ofrecían miradas confusas o breves respuestas antes de continuar con su negocio. El mercado, con su ambiente polvoriento y abarrotado, parecía casi una entidad propia, reacia a desenterrar los secretos que María buscaba. Finalmente, encontró a un hombre mayor, un vendedor de relojes antiguos con una memoria sorprendente para los detalles de sus piezas. Con una leve sonrisa, él le dijo que recordaba haber visto un reloj similar hacía varios años, en manos de un hombre que solía vender objetos recuperados de diferentes lugares de la ciudad. Según el vendedor, aquel hombre mencionaba con frecuencia que muchos de sus artículos provenían de un antiguo edificio que había sido escenario de un accidente. María sintió un escalofrío. Ese edificio era, precisamente, el lugar donde su novio había fallecido. La idea de que el reloj hubiera sido recuperado de entre los restos de aquel accidente, solo para ser vendido posteriormente, le provocaba una mezcla de angustia y tristeza. ¿Sabe dónde puedo encontrar a ese hombre?, preguntó, conteniendo la emoción en su voz. El anciano asintió, aunque explicó que el hombre ya no vendía en el mercado, pero vivía cerca de la comunidad donde había ocurrido el accidente. Le dio una dirección aproximada, suficiente para guiarla hasta su próximo destino. Con una sensación de intriga y nerviosismo, María dejó el mercado, ahora con una dirección a seguir y el eco de una verdad dolorosa retumbando en su mente. María llegó a la pequeña comunidad en las afueras de la ciudad, una zona modesta y tranquila, donde las calles parecían guardar décadas de historias no contadas. Siguiendo la dirección que le había dado el anciano del mercado, finalmente encontró una humilde casa en una esquina, rodeada de plantas y viejos adornos. Respiró hondo y tocó la puerta, preguntándose si realmente estaba preparada para lo que estaba a punto de descubrir. Un hombre mayor, de aspecto cansado pero con una expresión amable, abrió la puerta. Al mirarlo, María se dio cuenta de que el tiempo también había dejado su marca en él. Después de intercambiar algunas palabras de presentación, ella le mostró una foto del reloj y le explicó su historia, cómo había pertenecido a su novio fallecido y cómo había encontrado esa misma pieza en el mercado después de tantos años. El hombre la escuchó en silencio, y al terminar, asintió lentamente, como si tratara de ordenar sus propios pensamientos antes de hablar. Sí,
Recuerdo ese reloj, dijo finalmente, con voz ronca. Lo encontré hace muchos años, el mismo día en que ocurrió el accidente. Estaba entre los escombros, cerca del lugar donde la tragedia tuvo lugar. María sintió una punzada en el pecho, y su mente volvió a revivir ese doloroso día. El hombre continuó su relato, explicando que, en aquellos años, él estaba pasando por una situación económica muy difícil y que, aunque no era su intención lucrarse con algo tan personal, no veía otra salida. Vendió el reloj para obtener algo de dinero y poder sobrevivir. Las palabras del hombre resonaban en los oídos de María como un eco distante. La tristeza y la compasión se mezclaron en su corazón, comprendiendo que ambos habían estado, de alguna forma, atrapados en las consecuencias de aquel fatídico día. Ella no podía juzgarlo. Sabía que la vida, a veces, empuja a las personas a hacer cosas que nunca habrían imaginado. Gracias por contarme la verdad, dijo finalmente, con un tono de aceptación en su voz. Creo que necesitaba escuchar esto para poder dejarlo ir. El hombre asintió, con los ojos llenos de comprensión, y le deseó suerte en su camino. María se despidió, sintiendo que había encontrado una especie de cierre, aunque el vacío en su corazón seguía ahí. De vuelta en casa, María sostenía el reloj en sus manos. Era increíble pensar en todo lo que había vivido aquel objeto desde que lo había perdido, en cómo había pasado por diferentes manos y en cómo cada persona había dejado en él una pequeña parte de su historia. Sentía que, de alguna manera, ese viaje del reloj reflejaba el suyo propio, ambos habían sobrevivido, aunque con las marcas imborrables del tiempo. Aquel día, frente a su ventana, María contemplaba la ciudad bajo el cielo gris de la tarde. Sabía que el reloj no era simplemente un recuerdo de su amor perdido, sino también una prueba de su propio dolor, de su duelo y de su fortaleza. Había pasado 20 años cargando el peso de esa pérdida, y aunque el tiempo no había borrado el dolor, le había dado la capacidad de entenderlo y transformarlo. Después de algunos minutos, tomó una decisión. Fue hasta su habitación y colocó el reloj en una pequeña caja de madera, junto a otras reliquias de su pasado. No era un adiós definitivo, pero sí un paso importante. Era su forma de honrar el amor que una vez tuvo, al mismo tiempo que avanzaba hacia su propio futuro. Con un suspiro, cerró la caja, sintiendo un alivio que no esperaba. Era como si, al fin, pudiera respirar sin el peso del recuerdo constante, como si el dolor y el amor pudieran coexistir en paz. Mientras la noche caía y el silencio envolvía la ciudad, María se permitió sonreír levemente. Sabía que, de alguna forma, él siempre estaría con ella, en sus recuerdos y en cada tic-tac que el reloj marcaba, aunque ahora desde un lugar más tranquilo, dentro de su corazón. Con el paso de los días, María comenzó a notar un cambio en su interior. La carga emocional que llevaba durante años parecía haber disminuido, como si el peso del pasado finalmente hubiera encontrado un lugar donde descansar. Sabía que el reloj y lo que representaba siempre serían parte de ella, pero ahora podía recordarlo con calma, sin la angustia que la había acompañado por tanto tiempo. Cada tanto, abría la pequeña caja de madera donde había guardado el reloj. No lo hacía con tristeza, sino con una sensación de gratitud y nostalgia, recordando no solo a la persona que había amado, sino también a la mujer en la que se había convertido después de perderlo. El tiempo, a su manera misteriosa, le había mostrado que algunas heridas no desaparecen, pero sí pueden transformarse en algo diferente, en una fuente de fortaleza. Comprendió que la vida sigue, que hay que encontrar la paz en medio de las pérdidas y que, a veces, dejar ir no significa olvidar, sino aceptar. El reloj había sido un símbolo de promesa, de amor y de dolor, y ahora también era un símbolo de resiliencia y de superación. Esa tarde, mientras el sol caía, María se sentó en su balcón y cerró los ojos, sintiendo una paz que hacía mucho no experimentaba. Sabía que, aunque el amor de su vida ya no estaba físicamente, siempre tendría su recuerdo. La historia del reloj, que había empezado como un doloroso recordatorio, ahora era una historia de sanación, y en su corazón, cada latido resonaba con la promesa de vivir el presente. La última imagen en su mente era el brillo suave del reloj dentro de la caja,
guardado con cuidado y respeto, como una pieza de un amor eterno que, a su manera, la había ayudado a seguir adelante. Después de guardar el reloj en la pequeña caja de madera, María sintió una nueva claridad en su mente y corazón, como si el simple acto de dejar el reloj en su lugar también hubiera organizado algo en su interior. Sin embargo, días después, comenzó a notar que este cierre le había abierto también un espacio en su vida. Era como si, al aceptar el pasado, se hubiera permitido por fin mirar hacia el futuro con una mirada renovada. Una tarde, mientras paseaba por el parque que solía visitar con su novio en aquellos días felices, se dio cuenta de algo, aunque siempre pensó que la paz solo vendría de soltar el pasado, estaba descubriendo que el verdadero alivio estaba en llevarlo con ella de una manera distinta. En lugar de verlo como un ancla, aquel recuerdo ahora se sentía como una brújula, guiándola a nuevas experiencias y oportunidades. Inspirada por este pensamiento, María decidió hacer algo que nunca había considerado antes. Se inscribió en un grupo de apoyo para personas que, como ella, habían perdido a alguien especial y buscaban formas de seguir adelante. La experiencia de compartir su historia y escucharlas de otros le hizo entender que no estaba sola, y que cada persona en el grupo tenía su propio reloj, un objeto, recuerdo o símbolo, que les había marcado de alguna manera. Un día, en una de las reuniones, María habló por primera vez sobre su viaje al mercado, el encuentro con el ambulante y el descubrimiento del reloj. Al contar la historia, sintió una ligereza inesperada, y cuando terminó, el grupo la aplaudió con comprensión. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su historia no solo le había servido a ella para sanar, sino que también estaba ayudando a otros a entender que los recuerdos pueden ser algo hermoso cuando los llevamos con amor y no con dolor. A medida que los meses pasaban, María comenzó a integrarse más en el grupo y, eventualmente, decidió ser voluntaria, ayudando a nuevas personas a encontrar paz y propósito en medio de su dolor. El reloj, ahora guardado en su caja, se había convertido en una metáfora de su nueva vida, una vida donde el amor, la pérdida y la sanación coexistían, dando forma a una versión más fuerte de ella misma. En el fondo, sabía que aquel amor que tanto la marcó siempre viviría en su memoria, pero esta vez, estaba dispuesta a seguir adelante.